Esta mañana tenemos, el tema es el cimiento para una familia unida. El cimiento para una familia unida. Con la ayuda de Dios vamos a hablar de la virtud más importante que en cualquier relación es necesaria. Para mantener unida la familia, el matrimonio, la misma iglesia, es importante saber y poner en práctica este ingrediente que es de suma importancia. ¿Por qué les menciono esto? Porque sin importar dónde nos desenvolvamos, ya sea en la familia, en el trabajo, como esposo, como hijo, como yerno, como cuñada, nos damos cuenta que en todas esas áreas donde estamos tenemos fricciones, tenemos conflictos, tenemos situaciones que se van dando. Y para ello Dios dejó un ingrediente muy importante que se llama el perdón. ¿Cómo se llama? El ingrediente o el cimiento más importante para que una familia, iglesia, matrimonio y relación se mantenga firme hasta el final, tiene que existir el tema del perdón. Nunca el hombre o la mujer se parece más a Dios como cuando perdonamos las ofensas de todos. Dice Proverbios 11:19, bueno, el 19:11, que fue el texto que leímos: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ese mismo texto, en una versión Dios habla hoy, dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. El perdón en la Biblia significa, uno de los significados de la palabra perdón en la Biblia es pasar por alto la ofensa. Vivimos en una sociedad muy compleja y muy difícil, en la cual nos decepcionan o decepcionamos a otros. Cuando nosotros no consideramos el perdón, entonces muchas veces vamos a estar frustrados y viviendo momentos muy difíciles. Entonces esta mañana, con la ayuda de Dios, es muy importante que tengamos esto presente. Vamos a ir un poco de introducción y les pido que dejen ahí su apartado y vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Cuando nosotros no perdonamos, vivimos en una cárcel y estamos ahí detenidos, nuestra vida se detiene y se detiene en el pasado. El dolor, el resentimiento, el enojo, la ira está en ese lugar. Dice el libro de Hebreos 12:15, mirad bien, y aquí está una exhortación para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son cristianos? Dice: pongan atención, o dice otra versión: cuídense, no sea que en alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Y déjeme decirle una realidad que existe tristemente en las iglesias cristianas. Hay mucha gente amargada en la iglesia. Hay muchos matrimonios amargados, frustrados. Hay muchas relaciones con resentimiento, con enojo, con ira. Y todo esto es resultado porque hoy pensamos que el perdón es una debilidad, porque así lo maneja la sociedad. Quien perdona o quien pide perdón es alguien débil de carácter. Por otro lado, la sociedad de hoy exalta la venganza, ¿cierto? Veamos las películas de Marvel. A los superhéroes les hacen algo y ¿qué hacen ellos en contra? Vengarse. Y eso se promueve en la televisión y en las redes sociales. Entonces la venganza se conoce hoy como una virtud. Te hicieron, me desquito. Y ahí estamos inmersos los cristianos, en esta sociedad que promueve eso. Me dijeron una palabra, me dijeron una frase y yo me enojo, me molesto.
no perdono, tengo un resentimiento, tengo algo en mi corazón. Y ahí está. Y déjeme recordarle algo, hermano, hermana. Si usted tiene en su corazón resentimiento, si usted es una persona muy rencorosa, déjeme decirle que está en la cárcel de la amargura, porque está pensando en aquello que le hicieron, que hace tiempo le hicieron, y no puede avanzar en su vida porque tiene en su corazón la amargura. Alguien definió la amargura como lo siguiente, escuche muy bien: la amargura es el veneno que te tomas pensando que el otro se va a morir. Repito, la amargura es el veneno que te tomas pensando que el otro se va a morir. Y pregunta, ¿se va a morir el otro? ¿Y quién se está envenenando? Ustedes se están envenenando, porque están permitiendo que no haya perdón en su corazón. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:15 que brotando alguna raíz de amargura, que ya dijimos que es la amargura, espero que nunca se le olvide, dice, os estorbe. ¿Qué es lo que hace la amargura? Nos estorba, no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Y hay muchas relaciones así. Hay muchos matrimonios que están bajo el mismo techo, conviviendo, solo eso, porque no pueden tener una relación de respeto, de armonía, de convivencia, porque está ahí en tu corazón. Ciertamente vives con él, estás con él o con ella, pero en tu corazón está ese evento que te dijo que te faltó el respeto, que te decepcionó, y ahí lo tienes. Vienes al templo, escuchas la palabra, pero sigues con eso en tu corazón. Y mientras tú tengas eso, nunca vas a crecer. Nunca vas a poder ser pleno o plena en tu relación y en la vida. Dice que es un estorbo la amargura, pero hay algo un poco más allá. Ponga a su vista en el texto 15. Y por ella, por la amargura, ¿qué pasa, hermanos, hermanas? Lea conmigo ahí. ¿A quién contaminamos con la amargura? ¿Sabe quién? A sus hijos, a los que más ama. Y así es como muchas familias cristianas que saben de Dios han llevado a sus hijos amargura, resentimiento, porque no han sabido cómo enfrentar las situaciones. Déjeme recordarle que en este mundo, y por causa del pecado, nadie es perfecto, tampoco usted. ¿Escuchó eso? Nadie es perfecto. Y a muchos los decepcionamos y muchos nos decepcionan. Pero Dios estableció que el perdón es el cimiento que necesitamos los cristianos para sobrepasar esos momentos y vivir nuestra vida en paz. El día que te mueras, se va contigo el resentimiento si lo tienes. Se va contigo el orgullo, la amargura y todo lo que tengas en tu corazón. Y la pregunta es, ¿lograste resolver algo con eso? No resolvemos nada. La falta de perdón produce una amargura profunda. Y esto nos lleva a nosotros a tener conversaciones con mucho resentimiento. Es muy fácil identificar a una persona amargada, Solamente hay que verle su semblante, su forma de conducirse, su forma de actuar. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Sí o no? Nosotros conocemos a nuestros hijos. Y como padre espiritual, yo conozco a los míos. Y sé cómo está su corazón. Hay 75 palabras en la Biblia que describen lo que es el perdón. Voy a mencionar algunos para los que anotan. Perdonar es darle vuelta a la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero salga libre. Ese es el perdón. Perdonar es escribir en letras grandes que no hay deuda, no se debe nada. Perdonar es arrojar una flecha tan alto y tan lejos que nunca pueda volver a ser encontrada. Perdonar es soltar el ancla y dejar que el barco esté libre para navegar. Perdonar es conceder un perdón total a un criminal condenado y sentenciado.
Perdonar es limpiar una pared de grafiti dejándole que se vea como nueva. Entre otras cosas, eso es el perdón. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, qué tan importante es el perdón en la vida del cristiano. Éxodo 34, 6 y 7. En primer lugar, el perdón es el acto más noble y sublime que nosotros los seres humanos podemos llevar a cabo. Porque cuando perdonamos, nos parecemos a Dios. Dice en el libro de Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? ¿De quién? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, habla en particular en cuanto al tema del perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí merecemos la vida eterna? Nadie merece la vida eterna. ¿Sabe qué merece? El infierno, por sus actos, por su forma de ser. Sin embargo, a pesar de cómo somos y cómo nos conducimos, esta mañana en este lugar Dios tiene para usted misericordia y le da lo que necesita y no lo que merece. ¿Es así? ¿Qué merecemos, hermanos? ¿Cómo estuvo nuestra vida en la semana? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te conduciste? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Glorifica a Dios? Dice el libro del Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y piadoso. ¿Tardo para qué? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y ahí es donde Dios quiere que estén los cristianos, las familias cristianas. Tardos para irarse. Pero pastor, usted no sabe lo que me dijo. Me dolió, me lastimó, me ofendió. ¿Se acuerda a Cristo en la cruz del Calvario, crucificado y la gente escupiéndole? ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así hay muchos que no se dan cuenta que con su forma de hacer y de pensar, están afectando y dañando a aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús nos enseña. ¿Se recuerda cuando estaban apedreando a Esteban? Que estaba Pablo ahí. ¿Qué dijo Esteban? No les tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. Y mucha gente que ofende no sabe lo que está haciendo. Cuando un padre ofende a un hijo y le dice palabras fuertes que lo degradan, no saben lo que están haciendo o diciendo. Porque ese es tu hijo, esa es tu hija, ese es tu esposo, esa es tu esposa. Tú la elegiste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Fue voluntario lo que tú hiciste. Dice el texto 7, que guarda misericordia ¿a cuántos? En el 7, a millares. Que perdona ¿qué? La iniquidad. Que perdona ¿qué más? La rebelión. ¿Y qué más? Y ese es Dios. Un Dios que nos enseña a perdonar. El más ofendido en este mundo, ¿sabe quién es? No es usted, es Dios. Al que más ofendemos con nuestra vida y con nuestra actitud es a Dios. Todos los días lo ofendemos, ¿o no? Y si Él, que es el más ofendido por todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos, si Él, que es más ofendido que todos, nos perdona, ¿quién somos nosotros para decir no voy a perdonar? El Salmo 32, 2. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. El Salmo 32, 2 dice: bienaventurado, o dichoso, o feliz, o contento el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu, y en cuyo espíritu, ¿qué dice? No hay engaño. Y habla del perdón de Dios. Porque mire, hermanos, Dios quiere y está interesado con las familias de la iglesia aquí en este lugar, de la iglesia Shaddai. Y hemos leído el texto lema que tenemos para esta serie. ¿Se recuerda cuál es? ¿Qué texto?
estamos estudiando o leyendo después de cada culto? ¿Qué texto decimos? Salmo 127, ¿qué dice Salmo 127, 1 y 2? Si Jehová no edifica la casa, ¿qué? En vano. Es decir, si Dios no está en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida, todo esfuerzo, intento humano va a ser un rotundo fracaso. Y veamos el mundo entero. Veamos en México nuestra sociedad, aquí en el Estado de México. Nuestras calles llenas de personas irrespetuosas, irreverentes, con violencia, aquí mismo en la comunidad. Y toda esa gente que vemos en esas estadísticas, ¿sabe qué? Fueron niños, fueron parte de una familia, estuvieron en un hogar, pero faltaron padres y madres que tuvieran carácter, amor para corregir, para disciplinar, para guiar, para instruir a esos hijos. Que obviamente al crecer, ¿qué puede hacer un padre con un chico de 17, 19 años? ¿Lo puede cambiar? Es muy difícil. Ya tienen criterio personal. Son hombres y mujeres. Pero lo cierto es que estuvieron en un hogar. Efesios 4:32. Carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos habla en relación al tema del perdón lo siguiente. ¿Ya lo tiene el texto 32? Antes, sed benignos. ¿A quién le está hablando ahí? A cristianos, a usted. Si es cristiano o cristiana, le está diciendo Dios esta mañana esto. Antes, sed benignos. ¿Quién con quién? El esposo con la esposa. Cuando hablamos de benignidad, hablamos de respeto. Hablamos de darle el respeto a la persona que tienes junto a ti, de ser muy cuidadoso, de ser muy cuidadosa, unos con otros, siendo unos con otros como misericordiosos. ¿Qué más dice ahí? Perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque si usted no es una persona que fue formada, que a través del perdón es como se puede resolver la diferencia, usted está condenado a vivir amargado el resto de su vida, frustrado, y por ende su familia vivirá en la misma línea. Perdonándonos unos a otros. Ahora, el perdón no es como lo entendemos nosotros, porque a veces hay muchos que perdonan. Ya te perdoné, pero pasa una semana, hay una diferencia y va el esposo con la esposa. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Sí, a mí no se me ha olvidado, y ahí está en su corazón, y ahí está la molestia y el enojo. Pero dice la Biblia que tenemos que perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Dios? ¿A cuántos Dios les recuerda cuánto les ha perdonado? No, Dios nunca nos recuerda cuánto hemos hecho en contra de Él. Él nos dice: te perdono y te perdono. Y así como está de lejos el occidente del oriente, así está lejos Dios de aquello que nos perdonó. Nunca nos echa en cara lo que nos perdonó Dios. Se quedó atrás y quedó en el pasado. Seguimos para adelante nosotros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es difícil construir una relación si no existe perdón. Allí delantito en Colosenses 3:13, la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla un poco más acerca de este tema, que es un cimiento importante en una relación. Va dirigido el tema a la familia, al matrimonio. Colosenses 3:13 dice: soportándoos, sobrellevándonos. Ya te diste cuenta que tu pareja, que tu esposo, tu esposa no es la mujer, el hombre ideal que tú pensabas que era. Eso es lo que se han dado cuenta los casados. Ya se dieron cuenta que la chica, el chico del cual te enamoraste no es el hombre, el príncipe azul o la princesa azul. Es un hombre y una mujer con muchos defectos, pero que tienes que aprender a convivir con él, porque lo elegiste. Tú lo elegiste. Y dice el apóstol Pablo: soportándonos, sobrellevándonos unos a otros,
pero ese soportarnos tiene que ser con un ingrediente importante. ¿Cómo dice el texto? Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra su hermano, díselo al vecino. ¿Dice eso? ¿Sabe por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Porque de repente tú, hermano, varón o hermana, dijiste algo que sucedió que es privado tuyo, de tu pareja, y se lo fuiste a contar a tu hermano, a tu hermana. Y luego se enteró tu esposa, tu esposo, que lo que sucedió ahí en privado, en la intimidad, lo sabe todo el mundo. Eso es traicionar la confianza. ¿Sabía eso? Eso es traicionar la confianza del que dices tú amar y respetar. Nunca haga eso, hermano. Nunca haga eso, hermana. Aunque te veas en la necesidad. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice en Colosenses 3:13, si tienes un problema contra tu hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué? Hacedlo vosotros. Resuélvanlo ahí, entre ustedes, con la ayuda de Dios. Y siempre que Dios, le pedimos a Dios que nos ayude, Dios siempre te va a decir lo mismo: perdona, perdona, perdona. Ese es el cimiento más importante del cristiano. Mateo 5:43. Si no consideramos esta palabra de esta mañana, hermanos, estamos condenados a una relación frustrada, a una guerra campal, batalla sin tregua en tu hogar. Dice Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, pero yo os digo, amad, ¿a quiénes? Y déjeme recordarle que no somos moneditas de oro. No a todos les caemos bien. Quisiéramos que fuera así, pero no a todos les caemos bien. Y Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Hace un tiempo Dios conmigo trató este tema. Hubo una persona que habló muchas cosas de mí que no eran ciertas, y me dolió cuando me enteré que hablaran del pastor cosas que no eran ciertas, y me lastimó. Y yo tuve dos opciones: o dejarlo ahí en mi corazón, o decirle, Dios, lo perdono. Y Dios habló conmigo y me dijo, bendícelo, Abisaí, bendícelo, bendice su familia, bendice sus hijos. ¿Y sabe qué, hermano? Eso me ayudó a estar en paz. Tengo mi conciencia tranquila, puedo caminar y a todos saludar porque no les debo nada. Y eso me da paz. Porque Jesús dice en su palabra, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que ultrajan y os persiguen. Que sean ellos, pero no tú. Que sean ellos los que hablen mal de ti, pero tú bendícelos, ora por ellos. Y este es un tema muy profundo. Pastor, ¿qué hago con la esposa? ¿Qué hago con el hermano? ¿Qué hago con los hijos? ¿Con el cuñado? ¿Con el yerno? ¿Con la nuera? Bendícelos. Bendícelos. Que tu corazón esté en paz, que esté tranquilo. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quiénes? Y ese es nuestro Dios. Qué importante es que tengamos presente esto nosotros en nuestras vidas. Ahí mismo, en Mateo 5, pero versículos 21, atrasito. Mateo 5, 21, 22. Oíste que fue dicho a los antiguos. Esto está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Por cierto, a las hermanas, ¿cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Ya se lo aprendieron. Dice el texto, y no matarás,
y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo, Jesús dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjese, ¿dónde nace el homicidio? ¿Dónde nace el asesinato? ¿En dónde? En el enojo, en la ira, en un corazón enojado, en un corazón herido, en un corazón lastimado, sale la palabra que dice muchas veces: quisiera verlo muerto, quisiera que se muriera. No matas a alguien con una pistola, lo matas o la matas cuando te enojas y en tu pensamiento sale un pensamiento tan grande y profundo que lo quieres desaparecer del mapa. ¿Cuántas esposas o esposos han estado en ese lugar queriéndolo matar? No puedo porque es el padre de mis hijos, pero si pudiera lo haría. Y hermanos, todo nace de un enojo. Por eso la Biblia esta mañana, Dios nos habla que debe de ser el perdón el que tenga en paz tu corazón. Amén. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, ya estás ahí condenado. No fue el acto que hiciste de matarlo, no fue tu pensamiento, dice Jesús. Y cualquiera que diga, ¿cómo? ¿Cuántos hijos tienen la falta de respeto de decirle a sus padres: eres un necio? ¿Sabe qué es un necio en la Biblia? ¿Sabe qué significa la palabra necio? En el griego significa imbécil y estúpido. Y cuando usted le está diciendo eso a alguien, usted le está calificando así. Y es triste saber de hogares cristianos que entre ellos livianamente se dicen así, se hablan con esas palabras. Necio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Y habla de la consecuencia, de la magnitud y del alcance que es decirle a las personas con ese calificativo. Yo espero que a partir de hoy, si este era tu hábito, lo cortes y lo quites de tu boca, porque un hijo de Dios no puede así expresarse de aquellos que ama o que dice amar. Vamos sobre el final. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Miren lo que dice este texto en relación al tema que estamos abordando con la ayuda de Dios. Todo aquel, hombre o mujer, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es un qué? Fíjese, no solamente cumplimos el sexto mandamiento cuando alguien mata físicamente o literalmente a una persona. Dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano. Yo le pregunto en esta mañana de parte de Dios, ¿aborrece a alguien en su corazón? ¿Aborrece a alguien? ¿Le tiene coraje? ¿Tiene dolor, resentimiento en su corazón? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de estar en paz con Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, ¿me ayuda a leer? Si usted dice que va para el cielo y tiene en su corazón eso, déjeme decirle que allá no lo van a aceptar así. Tiene que estar en paz con su Creador y en paz con su prójimo. Y no desearle la muerte. Pero el asunto es, ¿qué nos lleva a ese actuar? La respuesta es el enojo y la falta de perdón. Esta mañana Dios pone una gran responsabilidad en cada uno de nosotros, en todos los hogares, en cada uno de los esposos y esposas. Deja esta mañana Dios una responsabilidad de revisar nuestro corazón y ver si en ese corazón no hay perdón, porque si no, entonces estaremos condenados nosotros a vivir encarcelados en una vida en la cual nuestro corazón quedó encarcelado en el pasado. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude.